Imagina esto, estás en una iglesia, escuchando la palabra de Dios, cantando alabanzas, orando con fervor. Sientes que tu fe es fuerte, que estás cerca del Señor. Ahora, déjame hacerte una pregunta que puede cambiarlo todo. ¿Realmente crees en Dios? Antes de que respondas con un sí automático, quiero que reflexiones en esto. Los demonios también creen. No solo creen, sino que tiemblan ante su presencia. Saben que Dios es real, han visto su poder, han sido testigos de su gloria. Entonces, si los demonios creen, ¿qué te hace diferente de ellos? ¿En qué se distingue tu fe de la de los enemigos de Dios? Santiago 2:19 nos confronta con esta verdad. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. No basta con creer en la existencia de Dios, no basta con decir yo tengo fe. La pregunta real es, ¿qué haces con esa fe? ¿Es una fe viva o una fe muerta? Porque una fe que no transforma, una fe que no lleva a la obediencia, es una fe que no salva. Es una fe que se asemeja más a la de los demonios que a la de un verdadero hijo de Dios. Esta es una verdad incómoda, pero necesaria. ¿Cuántas personas dicen ser cristianas, pero sus vidas no reflejan ninguna diferencia? ¿Cuántas personas llenan iglesias cada domingo, pero su corazón sigue lejos de Dios el resto de la semana? ¿Cuántos dicen creer, pero siguen viviendo en pecado, sin arrepentimiento, sin entrega, sin temor de Dios? La fe sin obras es muerta, lo dice la Escritura, y una fe muerta no es mejor que la fe de los demonios, porque ni siquiera produce el temor y temblor que ellos tienen ante el Altísimo. Permíteme contarte una historia. Un joven llamado Samuel creció en una familia cristiana. Desde niño asistía a la iglesia, escuchaba los sermones, conocía la Biblia. Si alguien le preguntaba, decía con orgullo que creía en Dios. Pero su vida no reflejaba ningún cambio. Se sentía seguro con su fe, pero vivía como si Dios no existiera. Pecaba sin remordimiento, se justificaba diciendo que nadie es perfecto, que Dios entiende. Hasta que un día, su vida cambió para siempre. Un accidente automovilístico lo dejó al borde de la muerte. Mientras estaba en la camilla de emergencias, sintió un terror indescriptible. No era el miedo a morir, era el miedo a lo que venía después. En ese momento, recordó cada advertencia que había ignorado, cada vez que el Espíritu Santo le había hablado y él había apagado su voz. En su mente resonaban las palabras de Jesús: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Samuel se dio cuenta de algo aterrador. Él creía en Dios, pero no lo conocía. Su fe era superficial, como la de los demonios. No había transformación en su vida, no había entrega genuina. Y ahí, al borde de la eternidad, entendió que creer no era suficiente. Tal vez, hoy, tú estás en la misma situación. Tal vez crees en Dios, pero tu vida no refleja esa fe. Tal vez dices que confías en Él, pero sigues aferrado a tus propios caminos. Tal vez has estado viviendo con una fe que no es más que una creencia vacía. Pero hoy es el día en que todo puede cambiar. Comenta confío en Dios y decides hoy vivir una fe genuina, una fe que transforme tu vida. Escribe Jesús es mi guía si quieres dejar atrás una fe superficial y comenzar a caminar en verdadera obediencia. Declara Dios tiene un propósito para mí si estás listo para darle tu vida completamente a Él. Samuel despertó en la sala de recuperación con un dolor punzante en todo su cuerpo. Estaba vivo. La máquina de monitorización cardíaca emitía un pitido rítmico y podía sentir la respiración entrecortada en su pecho. Pero lo que más le impactó no fue el dolor físico, sino la carga emocional y espiritual que ahora pesaba sobre él. Nunca antes había sentido tan real la brevedad de la vida, la fragilidad de la existencia humana. Por primera vez, entendió que había estado jugando con la eternidad. Antes de aquel accidente, su vida se resumía en complacerse a sí mismo.
Buscaba sus propios deseos, justificaba sus malas decisiones con excusas superficiales y creía que con solo decir creo en Dios ya tenía garantizado su lugar en el cielo. Pero ahora, en aquella habitación de hospital, con la conciencia aún temblando por lo que había experimentado en el umbral de la muerte, Samuel entendió lo que realmente significaba la fe. Comprendió que creer en Dios no era suficiente si su vida no reflejaba esa creencia. Se preguntó, ¿cuántas personas más estarían viviendo de la misma manera? ¿Cuántos confiaban en una fe superficial, una fe que no cambiaba nada en sus vidas? Samuel había escuchado cientos de sermones en la iglesia, pero nunca antes había sentido la urgencia de rendirse completamente a Dios. Ahora, sabía que no podía seguir igual. Había visto la verdad con sus propios ojos, una fe sin obras es muerta. Mientras Samuel pasaba los días en recuperación, comenzó a leer la Biblia con una seriedad que nunca antes había tenido. Se encontró con pasajes que lo estremecieron, versos que antes pasaban desapercibidos, pero que ahora cobraban un significado profundo. Uno de ellos era Mateo 7:21-23, donde Jesús advierte, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Las palabras golpearon su corazón como un martillo. Pensó en todas las veces que había visto personas dentro de la iglesia que parecían espirituales, pero que en realidad vivían una doble vida. Pensó en sí mismo y en su fe vacía. ¿Acaso Jesús le diría también al nunca te conocí? Entonces, Samuel recordó otra historia de la Biblia que reflejaba su propia vida, la historia del joven rico. Aquel joven se acercó a Jesús con una pregunta aparentemente sincera, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió que debía obedecer los mandamientos y el joven afirmó que ya lo hacía. Pero cuando Jesús le dijo que vendiera todo lo que tenía y lo siguiera, el joven se fue triste porque tenía muchas riquezas. Samuel entendió que no se trataba solo de decir que creía en Dios, sino de estar dispuesto a rendirle todo. ¿Qué cosas en su vida lo habían mantenido lejos de una fe genuina? ¿Qué estaba aferrado a su corazón más que Dios? Comenzó a examinarse a sí mismo con una honestidad brutal. Se dio cuenta de que su amor por el mundo lo había cegado. Amaba el placer, amaba su comodidad, amaba la aprobación de los demás. Decía que creía en Dios, pero en realidad vivía como si Él no fuera su prioridad. La diferencia entre Samuel y los demonios era prácticamente inexistente, ambos creían en Dios, pero ni uno ni los otros vivían en obediencia a su voluntad. Fue entonces cuando tomó una decisión radical. Se arrodilló en aquella habitación de hospital y, con lágrimas en los ojos, le dijo a Dios, no quiero seguir viviendo con una fe vacía. No quiero ser como los demonios que creen y tiemblan, pero siguen en rebelión contra ti. Quiero conocerte de verdad. Quiero rendirme completamente. Cambia mi vida, Señor. Desde ese día, Samuel nunca volvió a ser el mismo. Su fe dejó de ser una simple creencia y se convirtió en una transformación real. Dejó atrás los pecados que lo esclavizaban, comenzó a buscar a Dios con todo su corazón y por primera vez en su vida, sintió el gozo de una relación verdadera con Él. Y ahora, la pregunta es para ti. ¿Cómo es tu fe? ¿Es una fe genuina o una fe muerta? ¿Es una fe que transforma tu vida o solo una creencia superficial? Si hoy Dios examinara tu corazón, ¿vería en ti una entrega total o solo vería palabras vacías? Dios no quiere creyentes pasivos. No quiere personas que solo digan Señor, Señor, pero no hagan su voluntad. Quiere hijos que lo amen con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Quiere personas dispuestas a dejarlo todo por Él, a obedecerle aunque cueste, a seguirle sin reservas.
Si en este momento sientes en tu corazón que has estado viviendo con una fe superficial, si te das cuenta de que has estado confiando en una creencia vacía en lugar de una relación real con Dios, hoy es el día para cambiar. No esperes a que sea demasiado tarde. No esperes a encontrarte cara a cara con la eternidad para darte cuenta de que creíste como los demonios, pero nunca viviste para Dios. Comenta Jesús transforma vidas si hoy decides dejar atrás una fe vacía y comenzar una relación genuina con Dios. Escribe estoy listo para caminar con Dios si estás dispuesto a rendirle todo a Él. Afirma Cristo es mi Salvador si hoy tomas la decisión de seguirle con todo tu corazón. Samuel comenzó su nueva vida con una determinación que nunca antes había sentido. La experiencia que había vivido en aquel hospital no era solo un recuerdo, sino un punto de inflexión. A partir de ese momento, cada decisión, cada pensamiento y cada acción serían guiados por un solo propósito: vivir realmente para Dios. Pero no tardó en darse cuenta de que el cambio no sería fácil. Los primeros días después de su recuperación fueron emocionantes. Se sentía como una persona completamente nueva. Leía la Biblia con una pasión inusual, oraba con fervor y hablaba con su familia sobre su experiencia y su decisión de seguir a Cristo con todo su ser. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que enfrentara el primer gran desafío de su nueva fe, la duda. Una tarde, mientras leía Santiago 2:19 nuevamente, esa inquietante verdad volvió a resonar en su corazón: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Por más que Samuel quisiera ignorarlo, la realidad era innegable. Había pasado años de su vida creyendo que su fe era suficiente solo porque reconocía la existencia de Dios. Pero ahora comprendía que el verdadero problema no era si creía en Dios, sino si vivía para Él. El enemigo comenzó a susurrarle pensamientos de condenación. ¿Realmente crees que puedes cambiar? ¿Crees que Dios puede perdonarte después de tantos años de indiferencia? No eres diferente a los demás. Vas a fallar como siempre lo has hecho. Las dudas lo golpearon con fuerza. Recordó sus viejos hábitos, sus errores pasados, sus luchas constantes con el pecado. La tentación de rendirse, de volver a su vida anterior, era fuerte. Pero entonces recordó algo crucial. La diferencia entre una fe viva y una fe muerta no era la ausencia de luchas, sino la perseverancia en medio de ellas. Samuel se aferró a Romanos 8:1, donde dice: ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Se dio cuenta de que el enemigo quería hacerle creer que no había esperanza para él, que no podía cambiar, pero eso era una mentira. Dios no lo había llamado a la perfección instantánea, sino a una relación real y continua con Él. Decidió que, sin importar las dificultades, no volvería atrás. Ya no quería ser un creyente superficial. Si realmente iba a seguir a Cristo, debía hacerlo con todo su corazón. Entonces, algo más sucedió. Comenzó a notar que su cambio incomodaba a las personas a su alrededor. Sus amigos de antes lo miraban con escepticismo. Algunos incluso se burlaban de él, diciéndole que solo estaba pasando por una fase. Otros intentaron tentarlo para que regresara a su antigua manera de vivir, recordándole lo divertido que era antes, lo fácil que era simplemente seguir la corriente sin preocuparse tanto por lo correcto y lo incorrecto. Pero Samuel se mantuvo firme. Enfrentó críticas, rechazo y hasta la soledad en algunos momentos. Sin embargo, cada día que pasaba, su relación con Dios se hacía más fuerte. Oraba más, estudiaba la Biblia con profundidad, se rodeaba de personas que realmente querían crecer espiritualmente y comenzó a ver cambios reales en su vida. Un día, mientras meditaba en la palabra, se encontró con Lucas 9:23: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. Fue en ese momento cuando entendió que seguir a Cristo no se trataba solo de un momento emocional o de una decisión pasajera. Era un compromiso diario, un proceso de rendición constante. Samuel comprendió que vivir una fe verdadera significaba ir en contra de la corriente.
Significaba que no siempre iba a ser comprendido por los demás, que muchas veces tendría que renunciar a lo que antes le gustaba, que habría momentos de lucha interna y externa. Pero también significaba que nunca más estaría solo, que Dios estaría con él en cada paso del camino, guiándolo, fortaleciéndolo y transformándolo día tras día. La pregunta que lo había atormentado al principio, que me hace diferente de los demonios si ambos creemos en Dios, finalmente encontró respuesta. La diferencia era la entrega. Los demonios creen, pero no se rinden ante Dios. Saben quién es, pero se rehúsan a obedecerle. En cambio, un verdadero seguidor de Cristo no solo cree, sino que le entrega su vida completamente. Samuel decidió que no solo sería alguien que decía creer en Dios, sino alguien que vivía para Él. Dejó de lado el miedo, la duda y la complacencia. Se convirtió en un hombre apasionado por la verdad, un testimonio viviente del poder transformador de Cristo. Ahora, la pregunta es para ti. ¿En qué lado estás? ¿Eres alguien que simplemente dice creer en Dios o alguien que realmente vive para Él? ¿Tu fe te ha llevado a una transformación real o sigues aferrado a una creencia superficial? Hoy es el día de tomar una decisión. No basta con decir que crees en Dios si tu vida no refleja esa fe. Dios no quiere seguidores a medias. Quiere corazones completamente rendidos, dispuestos a dejarlo todo por Él. Si hoy decides dejar atrás una fe vacía y comenzar una relación real con Dios, comenta Jesús transforma vidas. Si estás listo para dar el siguiente paso y vivir una fe genuina, escribe estoy listo para caminar con Dios. Y si tomas la decisión de seguirle con todo tu ser, afirma Cristo es mi Salvador. Samuel se encontraba de pie, mirando el horizonte mientras el sol comenzaba a ocultarse en el cielo. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Había pasado por un proceso profundo de transformación, y aunque no había sido fácil, podía decir con certeza que ahora entendía lo que significaba vivir para Dios. No se trataba solo de creer, sino de entregar cada aspecto de su vida a Él, sin reservas, sin condiciones. Recordó todas las luchas que enfrentó en el camino. Recordó los momentos de duda, las voces en su cabeza que le decían que nunca cambiaría, las tentaciones que intentaban arrastrarlo de vuelta a su antigua manera de vivir. Recordó las miradas de sus amigos cuando les decía que ya no podía seguir en lo mismo de antes, los momentos de soledad, las lágrimas en oración cuando sentía que no podía más. Pero, por encima de todo, recordó la presencia inquebrantable de Dios en cada paso del camino. Dios nunca lo había abandonado. Lo había sostenido en los momentos más oscuros, lo había levantado cuando se sentía derrotado, le había hablado a través de su palabra cuando necesitaba dirección. Lo que una vez parecía imposible ahora era su realidad, una fe viva, una relación real con Cristo, una transformación genuina que nadie podía negar. Comprendió finalmente que la diferencia entre una fe muerta y una fe viva no era simplemente la creencia en Dios, sino la obediencia, el compromiso y la entrega total. Los demonios creen en Dios y tiemblan, pero no le obedecen. No se rinden ante Él, no le aman ni le siguen. Solo aquellos que realmente entregan su vida a Cristo pueden experimentar la verdadera libertad y el verdadero propósito. En ese momento, Samuel sintió un profundo deseo de compartir este mensaje con todos los que aún estaban atrapados en la misma trampa en la que él había estado por años. ¿Cuántos cristianos vivían engañados, creyendo que por reconocer la existencia de Dios ya era suficiente? ¿Cuántos iban a la iglesia cada semana, pero nunca habían rendido su corazón por completo? ¿Cuántos repetían oraciones mecánicas sin un verdadero deseo de cambio? No podía quedarse en silencio. La verdad tenía que ser proclamada. Se giró y miró a las personas que Dios había puesto en su camino. Algunos eran creyentes tibios, otros estaban lejos de Dios, otros buscaban respuestas. Samuel les habló con valentía, con amor, con la pasión de alguien que había sido rescatado de la oscuridad y ahora caminaba en la luz. No basta con creer en Dios. No basta con saber que Él existe. Lo que realmente importa es vivir para Él. Someterse a su voluntad.
rendirse completamente. Algunos lo escucharon con atención, otros lo ignoraron, algunos incluso se burlaron. Pero Samuel sabía que no todos entenderían de inmediato. La semilla había sido plantada y Dios se encargaría del resto. Mientras caminaba hacia su casa esa noche, con el cielo estrellado sobre él, supo que su historia no terminaba aquí. Su vida sería un testimonio continuo del poder de Dios. Y ahora, la pregunta es para ti. ¿Eres como Samuel antes de su transformación, viviendo con una fe superficial, creyendo en Dios pero sin rendirte realmente a Él? ¿O eres alguien que ha decidido dar el paso y vivir una fe genuina, comprometida, apasionada? Dios no quiere solo tu reconocimiento. Quiere tu corazón. Quiere que dejes atrás una vida de conformismo espiritual y comiences una relación real con Él. Hoy es el día de tomar una decisión. No basta con decir que crees en Dios si tu vida no refleja esa fe. Dios te llama a más. No quiere seguidores a medias. Quiere corazones completamente rendidos. Quiere una relación contigo. Si hoy decides dejar atrás una fe vacía y comenzar una relación real con Dios, comenta Jesús transforma vidas. Si estás listo para dar el siguiente paso y vivir una fe genuina, escribe estoy listo para caminar con Dios. Y si tomas la decisión de seguirle con todo tu ser, afirma Cristo es mi Salvador. Porque al final, la verdadera diferencia entre los demonios y un verdadero hijo de Dios no está solo en la creencia, sino en la entrega total.